El millonario virgen que no dormía desde hacía años jamás imaginó que la paz llegaría en forma de una joven humilde, rechazada por todos. La contrató solo para dormir a su lado, pero ella terminó despertándole el corazón, y aquel gesto extraño, nacido de la soledad, los llevó a una noche tan profunda y verdadera que ninguno de los dos volvió a ser el mismo. En la Ciudad de México, donde las luces de los rascacielos esconden tantas historias de dolor detrás de fachadas impecables, vivía un joven millonario de apenas 25 años, llamado Sebastián Alvarado. Un hombre que, a pesar de su fortuna, no había conocido un solo día de paz desde hacía 5 años. La muerte de sus padres en un accidente lo había quebrado por dentro, lo había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Desde esa noche trágica, Sebastián no dormía. No era un insomnio común, era una condena silenciosa que lo consumía lentamente. Las ojeras se habían vuelto parte de su rostro, y la mansión donde vivía, enorme, fría y silenciosa, parecía un mausoleo construido para su dolor. La alta sociedad lo conocía como un prodigio empresarial, como el joven que había heredado un imperio y lo había mantenido a flote con disciplina férrea. Pero nadie sabía que detrás de ese aplauso superficial había un muchacho quebrado, un alma que había olvidado cómo respirar sin dolor. Cada noche se acostaba en una cama gigantesca, incapaz de cerrar los ojos más de unos minutos, sintiendo cómo el silencio lo apretaba por dentro, recordándole una y otra vez todo lo que había perdido. No había risas, no había voces, no había amor, solo él, su insomnio y las paredes frías. Mientras tanto, en un barrio humilde del otro extremo de la ciudad, vivía Mariana Robledo, una joven de 19 años que enfrentaba la vida con una sonrisa que desafiaba su propia historia. Era una muchacha que no encajaba en ningún estándar social, no usaba maquillaje, vestía ropa sencilla y prefería ayudar a su abuela enferma antes que pensar en frivolidades. Muchas personas del barrio la consideraban rara, fuera de moda, fuera del molde. Algunos se burlaban de su aspecto sencillo, otros de su estilo reservado, pero ella nunca se defendía, respondía con una serenidad que confundía a todos. Esa dignidad silenciosa, esa forma de resistir la vida con la cabeza en alto, era su verdadera belleza, aunque pocos la veían. Mariana se ganaba la vida limpiando casas y vendiendo pan por las mañanas. Era trabajadora, noble, dulce, y aunque su vida era dura, jamás perdía la fe en que algo bueno podía sucederle. No tenía lujos, no tenía comodidades, pero tenía un corazón que brillaba incluso en los días más oscuros. Una mañana, después de acompañar a su abuela al médico y de escuchar que necesitaría nuevos medicamentos que ella no podía pagar, Mariana se presentó a la pequeña agencia de empleos domésticos donde a veces conseguía trabajos de limpieza. Se sentó en una silla rota de plástico con las manos juntas sobre las rodillas, esperando su turno. La encargada la observó con un suspiro, como quien no cree que una muchacha tan humilde pueda aspirar a un puesto importante. Llegó una solicitud urgente, murmuró la encargada revisando papeles. Una mansión en Las Lomas. Piden a alguien que pueda empezar hoy mismo. Pagos semanales. Trabajo estable. Mariana levantó la mirada. Sus ojos brillaron con una mezcla de esperanza y nervios. Cualquier ingreso extra era vital. ¿Cree que podría ir yo?, preguntó con voz suave. La encargada la miró de arriba abajo, como evaluando si la inocencia de la joven no sería un problema. Finalmente, asintió. Anda, ve. Están desesperados por alguien. Quizá tengas suerte. Esa palabra, suerte, fue suficiente para que Mariana se preparara y tomara 3 combis y un autobús hasta llegar a la zona más lujosa de la ciudad. Al bajar frente a la mansión Alvarado, sintió que el corazón se le aceleraba. Nunca había visto una casa tan grande, tan silenciosa, tan triste. El portón de hierro parecía custodiar un secreto oscuro, y el jardín, perfectamente podado, no tenía flores, solo orden rígido, como si la belleza no tuviera permiso de existir allí. Mariana respiró hondo, se alisó el vestido sencillo y tocó el timbre.
Un mayordomo serio abrió la puerta y la condujo al interior. Desde el primer paso que dio dentro de la mansión, Mariana sintió algo extraño. El ambiente estaba cargado de una tristeza que casi podía tocarse. Cada habitación parecía congelada en el tiempo, cada mueble impecable pero sin alma. Era como entrar a un lugar donde nadie había reído en años, y entonces lo vio. Sebastián bajó las escaleras con paso firme, pero con las ojeras profundas de quien lleva demasiado tiempo peleando contra la noche. Su piel estaba pálida, su expresión era dura, y sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de Mariana, algo tembló entre ellos. No fue romanticismo inmediato, no fue atracción fácil, fue algo más íntimo. Él vio en ella una luz que llevaba mucho tiempo buscando sin saberlo, y ella vio en él un dolor tan puro y silencioso que sintió deseos de consolarlo sin motivo. «Usted es Mariana, ¿verdad?», preguntó Sebastián con una voz baja y cansada. «Sí, señor», respondió ella con timidez. Él la observó un rato. No era el tipo de joven que él esperaba tener en casa. No era sofisticada, no era elegante, pero había algo en ella. Algo cálido, algo vivo, algo que él no sabía que necesitaba. El mayordomo se retiró, dejándolos solos en el gran recibidor donde todo sonaba vacío. «¿Ha trabajado antes en casas grandes?», preguntó él, intentando sonar formal, aunque sus ojos mostraban otra cosa, una mezcla de curiosidad y necesidad. «Sí, señor, haré lo mejor que pueda», respondió Mariana, manteniendo la mirada baja por respeto, pero con un tono dulce que sorprendió a Sebastián. El silencio volvió a caer entre ellos, ese silencio pesado que llenaba la mansión. Pero esta vez, por primera vez, a Sebastián le resultó incómodo. No quería que se fuera, no quería que ella se marchara a otra habitación. No sabía por qué, pero no quería volver a sentirse solo. Mariana fue llevada a la cocina para comenzar su trabajo, y mientras limpiaba, comenzó a tararear una canción suave, una melodía de su infancia. Su voz era cálida, frágil, pero al mismo tiempo viva, como un rayo de luz que se colaba por una ventana cerrada. Sebastián, desde el pasillo, se detuvo sin querer. Escuchó esa voz, se apoyó en la pared, cerró los ojos y por unos segundos el dolor en su pecho se alivió. Era la primera vez en 5 años que algo o alguien lograba romper su silencio. Mariana, sin saberlo, acababa de abrir la primera grieta en la coraza dura del millonario insomne. Y así, sin intenciones, sin buscarlo, sin imaginarlo, la muchacha humilde estaba a punto de cambiar para siempre la vida del hombre al que la ciudad entera admiraba, pero nadie conocía realmente. Ahí terminaba el primer día. Ahí comenzaba todo lo demás. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, te invito a suscribirte y dejar tu me gusta, porque gracias a ti, esta comunidad que ama los romances sigue creciendo. Comenta familia, para unirte a quienes creen en el amor verdadero. Y si deseas apoyar aún más, conviértete en miembro del canal para que sigamos creando historias que toquen el corazón. Durante el resto de esa tarde, la presencia de Mariana comenzó a sentirse como una corriente suave que se deslizaba por los pasillos de la mansión. Cada movimiento suyo parecía traer un poco de vida a un lugar que llevaba años anclado en la tristeza. Sebastián, aunque intentaba mantenerse ocupado, no podía evitar escucharla. El leve arrastre de sus pasos, el sonido de los objetos acomodándose, su voz bajita cuando hablaba con la cocinera. Era como si su llegada hubiese alterado el ritmo silencioso que él llevaba tanto tiempo soportando, casi como una condena. Sebastián se obligaba a revisar documentos, revisar llamadas, revisar todo lo que pudiera distraerlo. Pero su mente regresaba una y otra vez a esa muchacha humilde que había entrado a su casa como si sin querer hubiera abierto una ventana que llevaba años cerrada. Sentía algo extraño, algo incómodo, algo desconocido, un interés que no sabía manejar. No era atracción inmediata, era curiosidad, era inquietud, era la sensación de que algo en su vida estaba por cambiar, aunque él no supiera cómo. Mariana, por su parte, trabajaba con dedicación. Cada objeto que tocaba lo hacía con cuidado,
como si respetara la casa donde se encontraba. No conocía la historia del joven millonario, no sabía de su tragedia, pero sí percibía que la mansión estaba cargada de una tristeza espesa. Las paredes guardaban vacío, como si allí nadie hubiera reído en mucho tiempo. Y aunque ella sabía que su papel era limpiar, no podía evitar algo más. Tenía un instinto natural para notar el dolor ajeno. Mientras limpiaba el salón principal, vio un marco con una fotografía de dos personas que sonreían con una alegría que ya no existía en ese lugar. La imagen mostraba a un matrimonio feliz, con los brazos alrededor de un joven Sebastián de 19 años. Al ver esa foto, Mariana sintió un nudo en el pecho. Ahora comprendía el tipo de silencio que habitaba allí. Cuando Sebastián pasó frente a la puerta del salón y la vio mirando la fotografía, se detuvo sin darse cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió ganas de hablar de su pasado, aunque fuese solo una frase. Pero no lo hizo. Las palabras no le salieron. Solo continuó su camino, intentando evitar ese vacío que siempre lo perseguía. Al caer la tarde, el cansancio se empezaba a notar en Mariana, pero su sonrisa seguía ahí. A pesar de llevar horas trabajando, había una energía en ella que no se apagaba. Sebastián observaba eso desde lejos y no entendía cómo una joven con una vida visiblemente difícil podía irradiar tanta luz. Cuando el reloj marcó casi las 9, algo dentro de Sebastián comenzó a inquietarse más de lo normal. Era la hora en que él normalmente se preparaba para intentar dormir, aunque sabía que solo lograría cerrar los ojos unos minutos antes de despertar con la misma ansiedad de siempre. Pero esa noche había algo diferente, un pensamiento que lo tenía perturbado desde que Mariana llegó. Finalmente la llamó. Mariana se limpió las manos con un paño y fue hacia él. Sin saber por qué su corazón empezó a latir más rápido. Sebastián se encontraba en la sala con las manos entrelazadas, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que llevaba tiempo guardado. ¿Necesita algo, señor?, preguntó ella con suavidad, sin levantar demasiado la mirada. Él respiró hondo, como si fuera a confesar un pecado. «No sé cómo decir esto», comenzó, y su voz sonó extrañamente frágil. «Pero necesito ser honesto contigo, Mariana». Ella levantó lentamente los ojos, sorprendida por el tono personal de la conversación. «Desde que mis padres murieron», dijo él tragando saliva, «no he dormido bien, no descanso. No recuerdo la última noche en la que pude cerrar los ojos sin miedo, sin ese vacío». Mariana no dijo nada, pero en su mirada había compasión. De pronto entendió que ese joven tan poderoso vivía prisionero de un dolor que nadie veía. Sebastián continuó, con un temblor sutil en la voz. «He intentado de todo. Médicos, medicinas, terapias, cambios de rutina. Nada funciona. Y últimamente he pensado en algo. Algo que quizás sea absurdo, pero...» Se detuvo, mirándola como si buscara permiso para seguir. Mariana esperó sin juzgarlo. «Necesito compañía», confesó él por fin. «No hablo de nada inapropiado. No hablo de tocarte, ni de... nada. Es solo que cada noche me acuesto y siento que el silencio me hunde. Siento que la casa me recuerda que estoy solo, que no tengo a nadie. Y hoy, cuando entraste...» Su voz se quebró apenas un instante. Sentí algo distinto. Mariana sintió un estremecimiento, no por miedo, sino por la profundidad de sus palabras. Era la primera vez que lo veía vulnerable. «Lo que quiero pedirte», continuó él, bajando la mirada como si estuviera avergonzado, «es que te quedes, que duermas en la habitación conmigo, no en la misma cama si eso te incomoda, pero cerca, que haya alguien, que no sea yo contra este silencio otra vez». Mariana quedó inmóvil. Nunca nadie le había pedido algo así, pero tampoco jamás había visto a un hombre tan poderoso confesar un dolor tan profundo. No era un pedido de deseo, era un pedido de auxilio. Ella respiró hondo y con la voz pequeña pero firme respondió: «Si eso puede ayudarlo, me quedaré, señor». Sebastián levantó la mirada con una mezcla de sorpresa y alivio que él mismo parecía no comprender. Era como si la decisión de una joven humilde acabara de abrir una rendija de luz
en una oscuridad que llevaba años sin romperse. «Gracias», susurró, una palabra que casi nunca usaba. Mariana sintió un escalofrío suave recorrerle la piel. No sabía qué vendría después. No sabía por qué él le tenía tanta confianza, pero sí sabía una cosa: el dolor de Sebastián era real, y ella nunca había sido capaz de darle la espalda a alguien que sufría. Así comenzó un acuerdo extraño, inesperado, aparentemente inocente, pero que, sin que ninguno de los dos lo imaginara, marcaría el inicio de un lazo que transformaría por completo sus destinos. Esa noche no dormirían juntos todavía, pero ya no eran dos desconocidos. Había algo creciendo entre ellos, frágil pero inevitable, como una chispa en medio de una oscuridad larga. Cuando la noche cayó sobre la mansión Alvarado, el silencio volvió a instalarse como un huésped antiguo y dueño del lugar. Pero esa noche tenía algo distinto, algo que ni Sebastián ni Mariana sabían explicar con palabras. No era solo un acuerdo extraño, no era solo un acto de compasión. Era el inicio de una convivencia que ninguno de los dos imaginaba cuánto iba a significar. Mariana entró a la habitación de huéspedes contigua a la de Sebastián, tal como él había propuesto. Era un cuarto elegante pero sin calidez, como todo en esa casa. Ella, con su vestido sencillo y la timidez con la que caminaba, parecía un contraste absoluto con la opulencia fría del lugar. Aún así, había algo en ella que iluminaba el espacio sin hacer ningún esfuerzo. Tal vez era su forma de respirar con suavidad, o la calma con la que miraba cada cosa, como si pudiera encontrar belleza incluso en lo que otros verían vacío. Sebastián, en cambio, estaba en su habitación, sentado al borde de la cama. Era joven, sí, pero el cansancio acumulado le robaba años. Sentía un peso en el pecho, ese peso que lo había acompañado cada noche desde la muerte de sus padres. Pero hoy, por primera vez, ese peso estaba acompañado de un pensamiento nuevo. No estoy completamente solo. Era una sensación mínima, tenue, casi imperceptible, pero presente. Las agujas del reloj avanzaban. 10:30, 11, 11:15. Sebastián sabía que normalmente a esa hora ya estaría peleando con el insomnio, pero esta vez, antes de tumbarse en la cama, se quedó mirando hacia la puerta que conectaba con la habitación contigua. No sabía si hablar con Mariana, si desearle buenas noches, si agradecer su presencia. No sabía nada. Él no tenía experiencia en cercanía emocional. Era un hombre que había sido criado para dirigir, no para sentir. Finalmente se acostó. Cerró los ojos. Respiró hondo. La habitación estaba oscura, silenciosa, pero no vacía. Ese detalle minúsculo hacía temblar algo dentro de él. En la habitación contigua, Mariana también se acostó. Antes de apagar la luz, pensó en lo extraño del día, en cómo la vida podía cambiar en cuestión de horas. Ella, que venía de un barrio humilde, donde cada día era una lucha, ahora estaba durmiendo en una mansión, acompañando a un hombre que ni siquiera entendía cómo había llegado a ese punto de quiebre. Pero no lo juzgaba. Mariana nunca juzgaba a nadie. Sabía que el dolor adoptaba formas distintas en cada persona. Cerró los ojos y por instinto hizo una oración pequeña, casi muda. Que el señor Sebastián pueda descansar esta noche. No sabía por qué deseaba eso con tanta fuerza, pero lo hacía. Y entonces ocurrió. En mitad de la noche, mientras la ciudad dormía bajo el brillo lejano de los autos y las luces de los edificios, Sebastián, sin saber por qué, cayó en un sueño profundo. No fue un sueño completo, no fue una noche perfecta, pero fueron 3 horas seguidas. 3 horas que para él significaban un milagro. 3 horas que no conocía desde los 20 años. 3 horas en las que su cuerpo, por fin, tuvo un descanso que llevaba años implorando. Mariana no lo sabía, pero en algún momento, quizás por intuición o por empatía, despertó y sintió que algo en la casa había cambiado. El silencio ya no pesaba igual. Había algo más ligero, como si la tristeza hubiera aflojado un poco su abrazo. A la mañana siguiente, Mariana se levantó temprano para ayudar en la cocina.
Llevaba el cabello recogido de manera sencilla, como siempre, y una blusa que, aunque vieja, estaba impecablemente limpia. Mientras preparaba el café, escuchó pasos lentos, casi titubeantes. Era Sebastián. Cuando él entró a la cocina, la mirada de los empleados se volvió casi incrédula. Hacía años que no lo veían bajar tan temprano, y mucho menos con ese gesto distinto. No era felicidad, pero tampoco era el abatimiento de siempre. Era algo nuevo, algo suave. Mariana levantó la vista al escucharlo y quedó sorprendida. Sebastián tenía los ojos menos hundidos, la piel más cálida. Había dormido. «Buenos días», murmuró él, con una voz baja que parecía recién probada. Mariana sintió un calor recorrerle el pecho. No sabía por qué, pero ese saludo le llegó como si fuera un pequeño regalo. «Buenos días, señor», respondió, intentando ocultar su sonrisa. Sebastián se detuvo frente a ella. No sabía cómo agradecer lo que había pasado esa noche, porque en realidad no entendía del todo qué había pasado. Solo sabía que dormir era casi un milagro en su vida, y que ese milagro había ocurrido cuando ella llegó. No sabía si era coincidencia, si era su presencia, si era la paz que ella transmitía. No sabía nada, pero necesitaba decir algo. «Dormí 3 horas seguidas», confesó en voz baja como si le costara admitirlo. «Me alegra mucho», dijo Mariana, con una ternura que sorprendió a todos. Y en ese instante, en el breve encuentro entre ellos, algo cambió de forma irreversible. No era amor todavía, no era deseo, no era romance, era algo más profundo. Era la primera conexión real entre dos almas que llevaban mucho tiempo heridas. Pero esa tranquilidad no duró demasiado. A las 11 de la mañana llegó la visita que alteraría por completo el equilibrio que recién comenzaba a nacer. Camila Santillán, la prima de Sebastián. Una mujer de 30 años, elegante, altiva y acostumbrada a ser la única figura femenina en la casa Alvarado. Camila era de esas personas que veían el mundo dividido entre gente de su nivel y los demás. Cuando vio a Mariana limpiando un jarrón de porcelana, la miró con desdén, como si aquella joven humilde fuera una invasión a su territorio. Pero lo que realmente la perturbó fue la manera en que Sebastián, sin darse cuenta, observó a Mariana con una atención distinta. Una atención que Camila nunca había recibido de él. La mirada de Camila se endureció. No dijo nada, pero su silencio fue un aviso de tormenta. Mariana no lo sabía, Sebastián tampoco, pero esa mañana, mientras él probaba el primer desayuno que realmente tenía sabor desde hacía años, y mientras ella trabajaba sin saber que había despertado sentimientos silenciosos, el primer enemigo de esa historia acababa de abrir los ojos, y la paz que había nacido apenas unas horas antes estaba a punto de ponerse a prueba. Desde aquella primera noche en que Sebastián logró dormir algunas horas, la mansión Alvarado comenzó a transformarse de manera lenta, pero evidente. Era como si una corriente cálida hubiese entrado sin pedir permiso, deshaciendo un poco de la tristeza que llevaba años aferrada a las paredes. Y esa corriente tenía nombre: Mariana. Los días siguientes fueron testigos de una rutina nueva, una rutina que nadie en la casa había visto jamás. Sebastián, que antes evitaba cualquier clase de convivencia, ahora se detenía más en la cocina, en los pasillos, en los jardines. No era que buscara conversación directa, era más sutil, más silencioso, como si necesitara asegurarse de que Mariana seguía ahí. No lo entendía del todo, pero algo en su presencia le brindaba una tranquilidad que no había sentido desde que tenía 20 años. Mariana, por su parte, seguía trabajando con la misma dedicación de siempre, pero ahora llevaba una luz distinta en la mirada. No sabía por qué, pero cada vez que pensaba en Sebastián, sentía una mezcla extraña de compasión, respeto y un algo que no se atrevía a nombrar. Él se comportaba con ella de un modo diferente al que ella estaba acostumbrada por parte de la gente rica. No había superioridad, no había frialdad, había una vulnerabilidad profunda, un silencio que pedía compañía sin decirlo. Una tarde, mientras ella limpiaba el salón principal, Sebastián entró sin anunciarse.
Mariana se sobresaltó, no por miedo, sino porque él tenía esa presencia que llenaba el lugar sin esfuerzo. «Puedes seguir», dijo él, intentando sonar casual. Mariana asintió y continuó limpiando el polvo de un mueble antiguo. Sebastián se quedó allí, en silencio, observando cómo ella se movía con delicadeza, como si incluso los objetos más costosos merecieran respeto. Después de unos instantes, él habló. «Antes, cuando vivían mis padres, esta sala siempre tenía música. Mi mamá adoraba llenar la casa de canciones. No soporto poner música ahora. Pero cuando tú cantas en la cocina, por algún motivo, no me molesta». Mariana se detuvo y bajó la mirada sorprendida. «No sabía que me escuchaba, señor», dijo con timidez. «No sabía que necesitaba escucharte», confesó él sin pensarlo. La frase quedó flotando entre ellos. Mariana sintió un calor suave ascenderle por la piel, una mezcla de vergüenza y emoción que no conocía. Sebastián, al darse cuenta de lo que acababa de decir, apartó la mirada, incómodo consigo mismo. No sabía hablar como la gente normal, no sabía expresar sentimientos, pero con ella lo hacía sin darse cuenta. Esa tarde marcó el inicio de una convivencia más cercana, aunque ninguno de los dos lo admitiera. Mariana empezó a dejar pequeñas señales de alegría por la casa. Flores frescas que ella misma cortaba del jardín, aromas de pan recién hecho, una risa suave que se escapaba cuando la cocinera le contaba chismes del barrio. Eran detalles diminutos, pero cada uno era un recordatorio de que la vida podía ser menos cruel de lo que había sido para Sebastián. Sin embargo, no todos en la mansión compartían ese sentimiento. Camila Santillán, la prima insistente, había comenzado a visitar la casa con cada vez más frecuencia. Su objetivo no era ver a Sebastián por cariño, sino controlar todo lo que lo rodeaba. Y la presencia de Mariana le resultaba insoportable. Cada vez que la veía sonreír, Camila sentía un ardor en el pecho, como si la muchacha humilde estuviera invadiendo un territorio que ella consideraba suyo desde siempre. Una mañana, encontró a Mariana acomodando unos libros en la biblioteca. Camila se acercó con el eco de sus tacones llenando el espacio. «¿Quién te dijo que podías tocar esos libros?», preguntó con una sonrisa falsa. «Solo los estoy limpiando, señora», respondió Mariana sin levantar la voz. «¿Llamas limpiar a manosear las cosas de mi familia?», insistió Camila cruzando los brazos. «Me imagino que en tu barrio no hay objetos de valor. Quizá te da curiosidad ver cómo es algo caro de verdad». La humillación fue directa y fría. Mariana sintió el golpe, pero no respondió. Tenía esa dignidad que no se quiebra, aunque duela. Esa calma irritó aún más a Camila, quien se inclinó un poco para hablarle al oído. «Tengo ojos en todas partes, ¿sabes? Y no me gusta la gente que se mete donde no pertenece». Mariana tragó saliva, sin entender por qué esa mujer parecía odiarla sin motivo. Pero lo que Camila no esperaba era que Sebastián apareciera justo en ese momento, entrando por la puerta lateral. No escuchó toda la conversación, pero sí vio el tono, la postura, el gesto altivo de su prima, y vio la expresión herida en los ojos de Mariana. Camila intentó disimular. «Ay, Sebastián, solo estaba explicándole cómo funcionan las cosas aquí». «No tienes que explicarle nada», dijo él con una frialdad que sorprendió a todos. «Mariana está haciendo su trabajo, y lo está haciendo bien». Camila se quedó inmóvil, con el orgullo herido. Sebastián jamás le hablaba así. «No sabía que ahora te preocupa tanto una empleada», respondió ella con veneno. «Me preocupa el respeto», dijo él con firmeza. «Algo que parece que a ti te cuesta practicar». Camila sintió que la sangre le hervía. Sebastián nunca la había enfrentado así. Algo estaba cambiando y ella lo sabía, pero no se iría derrotada. Se marchó con la cabeza en alto, con ese orgullo venenoso que solo los villanos llevan en la sangre. Cuando quedaron solos, Sebastián se volvió hacia Mariana. Ella no sabía qué decir. Su corazón latía rápido. Nunca nadie la había defendido así, mucho menos un hombre poderoso. «No tienes por qué soportar humillaciones», dijo él, suave, bajando un poco la mirada. «No mientras estés aquí». Mariana tragó saliva. Sus ojos brillaron con una gratitud que no necesitaba palabras.
Gracias, Señor, susurró. Y fue en ese instante sencillo, cotidiano, sin dramatismo excesivo, donde algo nuevo nació entre ellos, una complicidad silenciosa, un sentimiento suave, casi imperceptible pero real, algo que ni Sebastián ni Mariana sabían nombrar, pero que ya se estaba sembrando en lo más profundo de sus almas, y aunque ninguno de los dos lo imaginaba, esa pequeña semilla emocional crecería con intensidad en los días siguientes. Pero solo hasta donde este acto permite, porque lo que venía después, lo que cambiaría para siempre sus vidas, aún estaba lejos de revelarse. Los días que siguieron estuvieron marcados por una cercanía cada vez más natural entre Sebastián y Mariana. No hablaban de sentimientos, no buscaban intenciones ocultas, pero cada gesto, cada mirada, cada breve conversación cargada de sinceridad iba moldeando entre ellos un vínculo silencioso que los envolvía sin permiso. Sebastián estaba cambiando, y todos en la casa lo notaban. Se levantaba más temprano, comía mejor, se detenía a escuchar, a veces incluso sonreía, algo que nadie había visto desde hacía años. No era un cambio brusco, sino uno delicado, casi tímido, pero profundamente humano. Y en todo ese proceso, sin saberlo, Mariana se había convertido en su punto de equilibrio. Ella le devolvía al mundo con pequeñas cosas lo que él había perdido con una sola tragedia, y ella ni siquiera se daba cuenta. Pero alguien sí lo notaba. Camila Santillán, la prima del millonario, observaba todo, cada detalle, cada gesto, cada cambio. Y mientras más veía a Sebastián suavizarse frente a Mariana, más ardía la envidia en su pecho. No porque quisiera un romance con él, sino porque siempre había creído que la familia Alvarado le pertenecía para manipularla como quisiera. Pero ahora, una muchacha humilde estaba ocupando un lugar que Camila nunca había tenido, el lugar de influencia emocional. Y eso, para ella, era imperdonable. Una mañana, Sebastián salió más temprano de lo normal para una reunión en la empresa. Mariana se quedó en la mansión, organizando las habitaciones y preparando algunos arreglos que él había descuidado durante años. Estaba tranquila, concentrada, cuando Camila apareció casi sin anunciarse. Entró a la casa con su elegancia altiva, con ese aire de superioridad que siempre arrastraba como si fuera perfume. Caminó directo hacia Mariana, quien estaba acomodando cojines en la sala principal. «Qué curioso», comenzó Camila, cruzando los brazos. «Hace meses que esta casa no se veía tan asentada. Debes estar muy orgullosa de ti misma». Mariana levantó la mirada, ingenua, sin detectar el veneno disfrazado. «Solo hago lo que puedo, señora», respondió con humildad. «Ay, por favor, no te hagas la inocente», continuó Camila acercándose un poco más. «¿Crees que no sé lo que estás planeando? Una muchacha como tú, humilde, frágil, dócil, de esas que los ricos encuentran encantadoras por un rato. ¿Realmente crees que vas a escalar en esta casa?» Mariana sintió una punzada en el pecho. No estaba acostumbrada a la maldad gratuita. Ella siempre veía lo mejor de las personas, pero Camila era distinta. Tenía ese tono frío que lastimaba sin tocar. «No estoy planeando nada», dijo Mariana, intentando controlar sus emociones. «Solo estoy trabajando». «Sí, trabajando para que mi primo te mire con lástima», replicó Camila, afilando cada palabra. «¿O acaso todavía no te confesó que eso es lo único que siente por ti? ¿Lástima? Porque, claro, tú no eres de su mundo. Nunca lo serás». Mariana sintió cómo el color se le iba del rostro. Las palabras se clavaban como agujas, una tras otra. «Yo nunca he querido nada de él, señora», respondió con la voz temblorosa. «Él me contrató y yo solo estoy cumpliendo». Camila sonrió con crueldad. «¿Y dormir a su lado también es cumplir? ¿O eso no lo cuentas?» Y ahí, Mariana se quedó sin aire. Camila sabía, no cómo, no cuándo, pero sabía. ¿Qué le dijo el señor Sebastián?», preguntó Mariana intentando no perder la compostura. «No necesito que él me lo diga», dijo Camila con frialdad. «Esta casa tiene ojos, y tú
Tú crees que por hacer que él duerma unas horas te has ganado un lugar aquí. Pero te estás engañando, muchacha. A él no le importas. Le importa tu utilidad, y cuando deje de necesitarte, te sacará por esa puerta sin mirar atrás. Las palabras eran un golpe certero. Mariana no lloró, no delante de ella. Solo apretó las manos para contener la herida abierta. Camila no había terminado. Él no sabe lo que dices de él en la cocina, ¿verdad? No sabe que lo llamas pobrecito, que dices que él te necesita, como si fueras indispensable. Eso, querida, se llama manipulación. Y créeme, cuando yo le cuente lo que andas diciendo, verá cuál es tu verdadera intención. Mariana abrió los ojos con horror. Eso es mentira. Yo nunca, jamás he dicho nada así. Pero Camila ya estaba girando para irse, con esa sonrisa satisfecha de quien cree haber ganado una batalla. Ese día, Mariana pasó el resto de la tarde en silencio. Ni cantó, ni sonrió, ni respondió a las bromas de la cocinera. Había algo quebrándose dentro de ella, algo muy íntimo, su confianza. La casa, que empezaba a parecerle menos fría, volvió a sentirse enorme y ajena. Cuando Sebastián regresó, notó de inmediato la ausencia de Luz. Entró a la cocina esperando escuchar su voz, y no la escuchó. Caminó por la sala, y la encontró ordenando unas cajas con los ojos hinchados, aunque ella intentaba disimular. «Mariana, ¿estás bien?», preguntó, acercándose con una preocupación que no pudo ocultar. Ella bajó la mirada. «Sí, señor, solo estoy cansada». Pero él ya había aprendido a leer sus silencios. Desde que ella llegó, había descubierto que sus ojos decían más que sus palabras. «¿Alguien te dijo algo?», insistió. Mariana tragó saliva. No quería meterlo en problemas. No quería causar conflictos. No quería ser motivo de tensión en la casa que con tanto esfuerzo empezaba a sanar. Pero la herida era demasiado profunda para ocultarla por completo. «Yo creo que no debería seguir aquí, señor», susurró. La frase cayó como un golpe seco. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un miedo extraño, visceral, como si alguien estuviera arrancándole el único hilo que sostenía su vida. «¿Qué estás diciendo?», preguntó sorprendido. «Creo que es mejor que me vaya. No quiero causar problemas». Sebastián dio un paso hacia ella. La tensión de su cuerpo delataba la tormenta interna que lo dominaba. «Tú no has causado ningún problema», dijo más firme. «Quiero saber qué pasó». Mariana negó con la cabeza, pero los ojos se le llenaron de lágrimas, y él lo sintió como un puñal. «Mariana, mírame», pidió Sebastián, suavemente. Ella levantó la mirada, y en ese instante, él vio algo que jamás había visto en su vida. Un dolor profundo, acompañado de dignidad. No era fragilidad. Era una mujer que sabía soportar injusticias, pero que también sabía cuando algo la estaba lastimando demasiado. «¿Quién te hizo daño?», preguntó él, con un tono que combinaba preocupación y coraje. Mariana no quería señalar a Camila, pero su silencio la delató, y Sebastián entendió. Él cerró los ojos por un momento, como si contuviera la rabia. Luego, sin decir nada, extendió la mano hacia ella, no para tocarla, sino como un gesto de apoyo, de afirmación, de protección. «No te vayas», dijo con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. «No ahora, no así, no por culpa de alguien que no conoce tu corazón». Mariana sintió un nudo en la garganta. Había algo tan honesto en su voz, algo tan diferente a todos los hombres que había conocido, que le impidió despedirse. «Por favor», añadió él bajando la voz, «quédate». Y en ese instante, esa súplica sincera, ese primer acto de vulnerabilidad absoluta, fue el punto de quiebre emocional que uniría sus destinos de un modo irreversible. Sin caricias, sin besos, sin promesas, solo dos almas heridas, eligiéndose en silencio. Los días posteriores al enfrentamiento silencioso con Camila comenzaron a marcar un antes y un después entre Sebastián y Mariana. Algo había cambiado en el aire. Ya no era solo la muchacha humilde que iluminaba la casa.
Tampoco era solo el joven millonario roto que necesitaba compañía para poder dormir. Entre ellos había surgido una cercanía que ninguno de los dos sabía nombrar, pero que ambos empezaban a sentir en cada gesto, cada palabra, cada mirada que se prolongaba apenas un segundo más de lo necesario. Sebastián se sorprendía a sí mismo buscándola por la casa, notando su ausencia cuando salía a comprar algo para la cocina, percibiendo una inquietud incómoda cuando no sabía exactamente en qué parte de la mansión estaba. No sabía qué le pasaba. Nunca había sentido nada parecido. Lo único que sabía era que desde que ella había llegado, su alma respiraba un poco más tranquila. Mariana, por su parte, también estaba cambiando. No lo decía en voz alta, no se lo confesaba ni siquiera a sí misma, pero empezaba a sentir un calor inexplicable cada vez que él la miraba con esos ojos cansados que ahora parecían buscar paz en los suyos. Había una ternura nueva en ella, una preocupación silenciosa, un cuidado que nacía solo sin que nadie se lo pidiera. Y llegó la noche que lo transformaría todo. Sebastián había tenido un día especialmente difícil en la empresa. Habían surgido problemas legales, tensiones administrativas, decisiones duras que tomar. Aunque nadie lo veía, por dentro estaba temblando. Cuando llegó a casa, lo único que deseó fue que Mariana estuviera cerca. No por capricho, no por costumbre, sino porque ella era la única presencia que lograba calmar el ruido de su mente. Esa noche, cuando se dirigieron a sus respectivas habitaciones, hubo un silencio extraño entre ellos. Un silencio cargado de un magnetismo que ninguno sabía cómo manejar. Era como si todo lo vivido hasta ese momento hubiera sido un preámbulo, una acumulación lenta y delicada de emociones que ahora pedían espacio para salir a la superficie. Mariana se acostó en su cama contigua. La habitación estaba en silencio, iluminada apenas por la luz tenue que entraba desde el jardín. Ella intentó dormir, pero su corazón latía demasiado rápido. No sabía por qué. O tal vez sí lo sabía, pero no quería admitirlo. Del otro lado de la pared, Sebastián tampoco podía cerrar los ojos. No porque estuviera atrapado en el insomnio que lo perseguía desde hacía 5 años, sino por todo lo contrario. Por primera vez, no tenía miedo de dormir. Tenía miedo de otra cosa, de la intensidad que sentía en el pecho. Se levantó, caminó unos pasos y se detuvo frente a la puerta que conectaba ambas habitaciones. Por unos segundos dudó. No era un hombre impulsivo, no era un hombre que se permitiera sentir. Pero esa noche no podía más. Golpeó suavemente la puerta. «Mariana», susurró. Ella se levantó de inmediato. Abrirle la puerta fue un acto casi instintivo, como si su cuerpo hubiese respondido antes que su cerebro. Cuando lo vio ahí, con los hombros tensos, la respiración entrecortada y esa vulnerabilidad sincera que pocas veces mostraba, algo se quebró dentro de ella. «¿Le pasó algo, señor Sebastián?», preguntó con preocupación. Él negó con la cabeza, y en lugar de hablar, la miró. Fue una mirada distinta, una mirada que decía más que cualquier palabra. Mariana sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Había algo en él, una mezcla de miedo, necesidad, cariño y sinceridad absoluta. No era deseo puro, no era impulso, era una emoción que venía del lugar más honesto de su alma. «No quiero estar solo esta noche», dijo él con una voz tan suave, tan rota, que la estremeció. Mariana no respondió con palabras, solo asintió. Sebastián entró a la habitación. Ella sintió su corazón desbordarse. Esa noche ya no durmieron en cuartos separados. Sebastián se acostó en la cama junto a ella, no como un hombre poderoso que esperaba algo, sino como un joven herido que por primera vez permitía que lo acompañaran en su fragilidad. Mariana se acostó a su lado con una ternura limpia, transparente, sin miedo. Al principio no se tocaron. Estuvieron ahí, inmóviles, sintiendo el calor del otro, respirando en silencio. Pero el cuerpo habla incluso cuando la mente calla. Primero fue un roce involuntario de manos, luego un segundo roce, ya no accidental.
hasta que finalmente sus dedos se entrelazaron con una suavidad que hizo temblar a ambos. Mariana volteó lentamente. Sebastián también. Sus rostros quedaron apenas a unos centímetros. Había una tensión dulce, profunda, inevitable, y entonces él la besó. Un beso lento, cuidadoso, cargado de emoción contenida. Un beso que no buscaba apresurar nada. Un beso que decía, no sé cómo hacerlo, pero quiero aprender contigo. Mariana respondió con la misma ternura, con el mismo temblor. No había miedo, no había prisa, no había deseo vacío. Era amor naciendo sin palabras. Lo que ocurrió después no fue desenfreno ni impulsividad. Fue una entrega emocional profunda. Dos personas heridas encontrándose en el único punto donde podían sentirse sanas, el corazón del otro. Esa noche hicieron el amor no con intensidad física, sino con la delicadeza de dos almas que se habían cuidado desde el primer día. Fue íntimo, cálido, protegido, lleno de respeto. Y cuando todo terminó, cuando quedaron abrazados en la penumbra, Sebastián apoyó la frente en el hombro de Mariana y confesó lo que había guardado durante toda su vida. Nunca, susurró temblando, nunca había estado con nadie, nunca. Yo era virgen. Mariana lo miró con los ojos humedecidos, no de sorpresa sino de ternura pura. Él, un hombre tan grande, tan exitoso, tan perfecto a los ojos del mundo, siempre había estado solo. Ella le acarició el cabello con una suavidad maternal. No tiene que explicarme nada, Sebastián, dijo en voz baja. Estoy aquí, con usted, y no estoy asustada. Él cerró los ojos. Por primera vez en 5 años, su cuerpo se sintió completamente ligero. Esa noche, abrazado a Mariana, se durmió profundamente, sin miedo, sin insomnio, sin fantasmas. Durmió como un niño que por fin encuentra un hogar. Y Mariana, con la mano unida a la suya, se quedó despierta un momento mirando su rostro tranquilo, sabiendo que esa noche había cambiado sus vidas para siempre, aunque el mundo todavía no lo supiera. A la mañana siguiente de aquella noche, que había marcado un antes y un después en sus vidas, la mansión Alvarado amaneció bañada por una luz distinta. No era solo la claridad del sol entrando por las ventanas, era la transformación silenciosa, casi milagrosa, de Sebastián. El mismo hombre que durante años despertaba con el rostro avejentado por el insomnio, las sombras bajo los ojos y el pecho apretado por la ansiedad, ahora emergía del cuarto con una expresión que nadie en esa casa había visto desde que tenía 20 años. Por primera vez en media década, había dormido profundamente. Y ese descanso no solo había aliviado sus ojos, había renovado su alma. La cocinera lo vio entrar a la cocina con paso firme y se quedó congelada. El mayordomo, acostumbrado a verlo desplomarse en una silla sin hablar con nadie, lo vio sonreír. Una sonrisa suave, discreta pero verdadero, y sintió un escalofrío. Era como ver volver a la vida al joven Alvarado que un día fue. Y en el centro de esa transformación estaba ella, Mariana. Cuando la joven entró más tarde a la cocina, con su vestido sencillo y el cabello recogido de manera humilde, Sebastián la miró con esa mezcla de ternura y agradecimiento que solo nace cuando alguien te salva sin pedir nada a cambio. No hubo palabras, no hacían falta. Sus ojos hablaban por los dos. Mariana bajó la mirada, ruborizada, recordando la intimidad de la noche anterior. No era vergüenza, era una emoción tan grande, tan nueva, tan limpia, que su corazón apenas podía sostenerla. Sebastián dio un paso hacia ella, casi inconsciente, como quien sigue un instinto profundo. Estaba a punto de tocarle la mano cuando la voz que menos deseaban escuchar interrumpió el momento. ¡Qué cuadro tan encantador! La voz de Camila Santillán. Mariana retrocedió un paso. Sebastián endureció la expresión. Camila entró con ese porte elegante y venenoso que la caracterizaba, con la mirada fija en los dos como si su sola presencia fuera un juicio. Caminó lentamente,
disfrutando la tensión que causaba como si fuera un perfume que llevaba puesto desde niña. «Veo que hoy todo el mundo se levantó muy animado», comentó con sarcasmo. Sebastián se cruzó de brazos. Ya no era el mismo hombre debilitado de semanas pasadas. Ahora había una fuerza nueva en su postura, una determinación que venía del descanso, de la claridad mental y del amor que recién empezaba a reconocer. «¿Qué quieres, Camila?», preguntó con frialdad. Ella sonrió, fingiendo inocencia. «Solo vine a ver cómo estás, querido. Me preocupa tu salud, tus decisiones, las personas de las que te rodeas». Su mirada se clavó en Mariana con un desprecio calculado. Pero Sebastián ya no era ciego, ya no era manipulable, ya no era un hombre vulnerable a las insinuaciones. «No tienes que preocuparte por mí», respondió él. «Estoy mejor que nunca». Mariana sintió un estremecimiento, no por la frase en sí, sino por cómo él la miró al decirlo, haciendo evidente que ella era parte de esa mejoría. Y justamente eso desató en Camila un odio aún más profundo. La prima se acercó, como quien va a exponer una verdad venenosa. «Me alegra que te sientas mejor», dijo con una sonrisa amarga, «aunque es curioso que tu recuperación coincida con la presencia constante de una empleada que, por lo que veo, tiene acceso a lugares que antes nadie tenía». Mariana bajó la mirada, avergonzada. Sebastián se tensó. «Camila», advirtió él, «no te metas con ella». «Ay, por favor», respondió su prima, «no me digas que te tomas en serio a una muchacha que claramente sabe cómo ganarse tu atención. Mira lo rápido que ha escalado. ¿O crees que es normal que una empleada duerma tan cerca del dueño de la mansión?» Mariana sintió el golpe como una bofetada. Quiso salir corriendo, desaparecer, no ser el centro de ese ataque cruel. Pero antes de que pudiera moverse, Sebastián habló, esta vez con una firmeza que jamás había usado contra su familia. «Te lo advierto, Camila», dijo con la voz tensa, «si sigues humillándola, no tendrás entrada a esta casa». El silencio fue absoluto. Mariana parpadeó, sorprendida. El mayordomo abrió los ojos de par en par. La cocinera se persignó en silencio. Camila quedó petrificada por un instante, incapaz de creer lo que había escuchado. «¿A ella la defiendes y a mí me amenazas?», preguntó con incredulidad. «A ella la respeto», corrigió Sebastián. «A ti te estoy poniendo límites». La frase llegó como un latigazo. Camila sintió como su orgullo se hacía trizas. «Eres un tonto, Sebastián», escupió con desprecio. «Estás dejando que una desconocida te manipule. Te va a destruir igual que todas esas mujeres que solo buscan dinero». Sebastián dio un paso al frente. «No sabes nada de ella», respondió. «Y si la conocieras, entenderías que no se parece a nadie que haya pasado por esta casa, ni a ti. Fue demasiado». Camila tembló de rabia, las manos le sudaban, la respiración se le aceleró, sintió que había perdido algo que siempre creyó tener bajo control, el poder sobre él. Mariana, mientras tanto, se quedó inmóvil, con el corazón latiendo rápido, no por miedo, sino porque era la primera vez en su vida que un hombre poderoso la defendía no por obligación, no por apariencia, no por conveniencia, sino por convicción. Sebastián se acercó unos pasos a ella. «No escuches nada de lo que dijo», le susurró, con una dulzura que la desarmó. Ella lo miró con los ojos brillantes, sin poder responder. Y aunque no se tocaron, aunque no hubo besos ni caricias, ese gesto, esa mirada, esa voz, esa protección sincera, valió más que cualquier declaración de amor. Mariana entendió algo que aún no podía decir en voz alta. Sebastián estaba cambiando por ella, y ella también estaba cambiando por él. Pero Camila, al retirarse de la casa con el veneno ardiendo en su sangre, comprendió algo más peligroso. Ese amor naciente no debía existir, y haría todo lo posible para destruirlo. Los días posteriores al enfrentamiento con Camila estuvieron marcados por una calma engañosa. Sebastián, poco a poco, se convirtió en un hombre distinto. Dormía con regularidad, trabajaba con más claridad, hablaba con serenidad, y sin darse cuenta, comenzó a buscar la presencia de Mariana como quien busca el aire. De manera natural,
necesaria, inevitable. No lo analizaba, no lo nombraba, pero lo sentía. Ella, con su sonrisa tímida, con su forma de caminar suave, con sus manos que parecían traer consuelo incluso sin tocar, era ahora parte de la casa, parte de su rutina, parte de su vida. Mariana también había cambiado. Su corazón ya no era tan ligero como antes. Ahora latía bajo el peso dulce del cariño, de esa emoción silenciosa que crecía sin pedir permiso. Ella no sabía si aquello era amor, pero sabía que Sebastián se había convertido en alguien que ocupaba un espacio que nadie había tenido nunca. No por dinero, no por estatus, sino por la vulnerabilidad que él le había mostrado. Pero esa paz, aunque hermosa, era demasiado brillante para pasar desapercibida ante alguien tan oscuro como Camila. La prima, humillada y herida en su orgullo, decidió atacar donde más dolía: la reputación del millonario y la dignidad de la joven. Una mañana, mientras Sebastián estaba en la empresa, Camila filtró a la prensa un rumor malicioso que corrió como pólvora por los portales de chismes. El heredero Alvarado duerme con una empleada humilde en su propia cama. Las redes estallaron. Los periodistas acamparon frente a la mansión. Cámaras y micrófonos invadieron las rejas, esperando una declaración. Y Mariana se enteró de todo cuando regresó del mercado con una bolsa de frutas. Una vecina se acercó con lástima en el rostro. «Mijita, ¿ya viste lo que dicen de ti?», preguntó mostrándole su celular. Mariana sintió cómo su corazón se hacía añicos. Las palabras eran crueles, insinuaciones perversas, especulaciones hirientes, comentarios clasistas que la llamaban interesada, trepadora, desvergonzada. La muchacha sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo su esfuerzo, toda su dignidad, todo lo que era, reducido a un escándalo inventado. Temblando, regresó a la mansión. Cada paso era un golpe, cada respiración era un esfuerzo. Cuando entró, la cocinera intentó detenerla, pero Mariana solo movió la cabeza. Subió a su habitación, cerró la puerta y lloró en silencio. Lágrimas silenciosas, profundas, de esas que no salen por miedo, sino por dolor. No lloraba por el escándalo, no lloraba por ella. Lloraba por él, por Sebastián, por el daño que su presencia podía causarle. Sebastián no supo nada del escándalo hasta que salió de su última reunión del día. Su secretaria le mostró los titulares. Él se quedó inmóvil con la sangre helada. Su primera reacción fue ira, no por lo que decían de él, sino por lo que decían de ella. Pero entonces surgió otro miedo. ¿Cómo estaría Mariana? ¿Qué pensaría de todo esto? Salió de la empresa de inmediato, conduciendo rápido, casi desesperado. Cuando llegó a la mansión, vio a los periodistas asfixiando la entrada, gritando su nombre, lanzando preguntas ofensivas. Sebastián entró sin responder. Casi no respiraba. Subió las escaleras de dos en dos, buscando a Mariana. La encontró en su habitación, sentada al borde de la cama, con la mirada perdida y los ojos hinchados. «Mariana», susurró él. Ella se levantó de inmediato, temblando. «Señor Sebastián, yo no sabía nada de esto, se lo juro», dijo con la voz quebrada. «Nunca dije nada, nunca conté nada, nunca hice nada que lo pusiera en vergüenza. Yo jamás». Él se acercó rápido, como si esas palabras fueran una daga. «Mariana, no tienes que explicarme nada. Yo sé quién eres», dijo con firmeza, pero ella negó como si sus propias palabras la traicionaran. «No, señor, yo debo irme», susurró al fin con un dolor que la ahogaba. «Esto es demasiado. Usted no merece este escándalo. No merece que digan esas cosas por culpa mía, y yo no puedo, no quiero, ser la razón por la que lo lastiman otra vez». Sebastián sintió un golpe en el alma. «No», respondió él, casi sin voz. «Soy una empleada, Sebastián», continuó ella usando su nombre por primera vez sin darse cuenta. «Soy de un barrio humilde. No tengo apellido, no tengo posición, no tengo nada. La gente va a pensar lo peor de usted, por una mujer como yo».
Él dio un paso hacia ella. «No me importa la gente», dijo con una emoción tan profunda que parecía un grito contenido. «Me importas tú». Mariana llevó una mano a su rostro, intentando contener el llanto. Sabía que él lo decía desde la emoción, desde el agradecimiento, desde ese vínculo hermoso que habían creado. Pero también sabía que el mundo no perdonaría ese tipo de historia. «Si me quedo, lo destruirán», susurró. «Y yo no podría vivir con eso». Era la primera vez que hablaba desde el miedo. No el miedo por ella, sino por él. Sebastián sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era rabia, no era frustración, era algo más profundo, la sensación de perder, de nuevo, a la única persona que le había devuelto la vida. «Por favor», dijo él casi en un susurro, «no me dejes». Mariana cerró los ojos y dio el paso más doloroso de su vida. «Debo irme», repitió. «Es lo correcto». Ese fue el quiebre. La joven empaquetó pocas cosas, un par de vestidos, su abrigo, una foto de su abuela. Salió de la habitación con el corazón destrozado sin mirar atrás, porque sabía que si lo miraba, no sería capaz de irse. Sebastián la siguió hasta el vestíbulo. «Mariana», dijo con una voz que ella jamás olvidaría, «no entiendo por qué crees que lo correcto es alejarte de mí, cuando lo único que quiero es que estés aquí». Ella apretó los labios conteniendo las lágrimas. «Porque lo amo demasiado». Pensó, pero no lo dijo. Solo murmuró: «Lo siento, señor», y se fue. Pero esa historia no podría terminar así. Esa misma noche, Sebastián, incapaz de aceptar la pérdida, tomó su abrigo y salió detrás de ella. La buscó por las calles, recorrió avenidas, se adentró en zonas de la ciudad que jamás había visitado. No era un millonario buscando a una empleada. Era un hombre buscando a la mujer que le había salvado la vida, hasta que finalmente llegó al barrio humilde donde Mariana vivía. La encontró en la puerta de una casita pequeña, abrazando a su abuela enferma. Fue ahí, viendo la pobreza, la vulnerabilidad, el esfuerzo, la dignidad de Mariana, donde Sebastián comprendió la verdad que le atravesó el alma. Mariana no era la que necesitaba protección. Él era el que necesitaba ser salvado. Y ella ya lo había salvado una vez. Ese encuentro marcaría el rumbo de todo lo que vendría después, pero solo hasta donde este acto permite. La visita de Sebastián al barrio humilde donde vivía Mariana marcó un punto de retorno en su vida. Nunca antes había pisado un lugar así. Nunca había sentido tan de cerca el peso de la desigualdad, de la lucha diaria, del sacrificio silencioso que tantas personas llevan a cuestas. Que al ver a Mariana allí, con su abuela enferma, cargando bolsas de mercado, recibiendo miradas de vecinos curiosos, entendió algo que lo dejó sin aire. Ella era más fuerte que él, más valiente, más noble, más humana, y lo había amado lo suficiente como para alejarse, creyendo que así lo protegía. Esa revelación se le clavó en el pecho con una fuerza que jamás había sentido, como si finalmente comprendiera que el amor no era solo deseo ni compañía, sino sacrificio. Esa noche, Sebastián tocó la puerta de la casa y al ver a la abuela, se inclinó respetuosamente. La mujer lo miró con la sorpresa de quien nunca imaginó tener frente a sí al heredero Alvarado, uno de los jóvenes más buscados por la prensa. Pero también vio algo más, a un muchacho herido que, a pesar de su dinero y su apellido, estaba tan perdido como cualquier otro. Mariana salió al escuchar voces. Cuando lo vio allí, su corazón dio un salto que intentó esconder, pero fue inútil. Sebastián la miró como si hubiera encontrado el centro de su mundo. «No debió venir», dijo ella con la voz temblorosa. «Tenía que hacerlo», respondió él suavemente. «Necesitaba verte. Necesitaba decirte algo que debí decir hace mucho tiempo». La abuela, con una sabiduría silenciosa, se retiró al interior de la casa, dejándolos solos en la puerta. «Mariana», comenzó él, con una vulnerabilidad que solo ella sabía leer, «tú crees que soy fuerte, pero tú eres quien me ha salvado desde el primer día. Yo no sabía vivir, no sabía sentir, no sabía dormir,
No sabía respirar sin dolor. Y tú llegaste con tu luz, con tu bondad, con tu forma de ver el mundo, y me devolviste la vida. Mariana bajó la mirada, incapaz de sostenerla sin romperse, pero él dio un paso más. No quiero que te alejes, no quiero una vida sin ti. Y no porque me duela perderte, sino porque nunca había conocido una felicidad tan verdadera como la que siento a tu lado. Mariana apretó los puños. Señor Sebastián, la gente habla, la gente juzga. No quiero que su nombre quede manchado por alguien como yo. No vuelvas a decir eso, interrumpió él con una firmeza dulce. Tú no eres alguien como yo, ni alguien como ellos. Eres Mariana. Eres la mujer más valiosa que he conocido en toda mi vida. Ella soltó un sollozo suave, y cuando levantó la mirada, encontró los ojos de Sebastián llenos de una determinación que jamás había visto en nadie. Pero, susurró ella, todavía con miedo, y su familia, y la prensa, y toda esa gente que no entiende. Sebastián no la dejó terminar. Que hablen, dijo. Que digan lo que quieran, que inventen, que juzguen, que critiquen. Yo ya no vivo para ellos. Quiero vivir para lo que realmente importa. Quiero vivir para ti. Mariana sintió que el corazón se le rompía y se le reconstruía en el mismo instante. Pero esa noche, aunque parecía perfecta, aún quedaba un asunto que el destino había esperado el momento justo para revelar. Camila. Mientras Sebastián caminaba de regreso a su auto, su abogado lo llamó para informarle algo que marcaría la caída final de la prima. Todos los documentos, todas las cuentas sospechosas, todas las transferencias indebidas que Camila había manejado bajo su poder, finalmente habían salido a la luz. Años de corrupción, desvíos de fondos, favores políticos, compras ilegales. Todo estaba ahí. Un rompecabezas perfecto que la señalaba sin posibilidad de escape. Y lo mejor o lo peor, ella misma había acelerado su ruina al mover dinero ese mismo día para sobornar a un periodista con tal de hundir a Mariana. Ese movimiento fue el hilo suelto que lo reveló todo. Al día siguiente, la policía llegó a la mansión Santillán. La prensa captó cada segundo. Camila gritó, lloró, culpó a todos, pero no había forma de escapar. Su máscara de mujer elegante, moralista y protectora de la familia cayó ante los ojos del país entero. Fue un escándalo histórico, la caída de la villana perfecta. Mientras tanto, Sebastián no quiso ver el arresto, no por debilidad, sino porque ya no era parte de su vida. Su corazón estaba en otro lugar. Ese mismo día, impulsado por la claridad que solo da el amor verdadero, tomó una decisión que llevaba años guardada en lo más profundo de su ser. Fue al barrio humilde, caminó entre la gente que lo miraba con asombro y se detuvo frente a la casa de Mariana. Ella salió al verlo, con el corazón acelerado por la sorpresa. Y ahí frente a ella, frente a su abuela, frente a los vecinos, frente a la vida misma, Sebastián se arrodilló. El barrio entero contuvo la respiración. Mariana llevó las manos a la boca, temblando. Mariana Robledo, dijo él con la voz llena de emoción, sin miedo, sin orgullo, sin formalidades, tú me devolviste la vida. Me diste lo que nadie más pudo darme. Me enseñaste a amar, a sentir, a sanar. Te prometo que jamás te fallaré, jamás te humillaré, jamás te abandonaré. Te prometo que lucharé por ti todos los días. Sacó un pequeño anillo. No era ostentoso, no era de lujo, era simple, pero lleno de significado. Déjame construir mi vida contigo. Déjame darte un hogar lleno de amor. Déjame ser el hombre que mereces. ¿Te casarías conmigo? Mariana comenzó a llorar, negando con la cabeza no por rechazo, sino por incredulidad. ¿Por qué yo? Susurró. Porque tú eres mi vida, respondió él sin dudar. Y entonces ella dijo lo que llevaba semanas guardado en el corazón. Sí, Sebastián, sí, acepto. El barrio estalló en aplausos, la abuela lloró de emoción, y él se levantó para abrazarla con una ternura que solo ella conocía. Aquel era el inicio de una nueva etapa, la más hermosa, la más esperada, la más merecida. Pero la historia aún no había llegado a su final. Pasó un año desde aquel día en que Sebastián Alvarado,
Se arrodilló en un barrio humilde para pedirle matrimonio a la mujer que había transformado su vida. 12 meses de cambios profundos, de silencios que sanaban, de risas que brotaban sin esfuerzo, de un amor que no necesitó demostraciones grandiosas para ser inmenso. La boda fue sencilla pero hermosa, sin invitados de conveniencia, sin superficialidades. Fue una ceremonia guiada por la verdad, por la humildad, por la fuerza de un amor que había nacido en el dolor y florecido en la ternura. La mansión Alvarado, antes fría y silenciosa, se había convertido en un hogar cálido. Ya no era un monumento al pasado, sino un espacio lleno de vida. Mariana había llenado las paredes de colores suaves, de flores frescas, de aromas cálidos que provenían de la cocina. Las risas que antes parecían imposibles en ese lugar, ahora eran el sonido más común. Sebastián caminaba por la casa con un semblante renovado, con la luz de un hombre que había encontrado lo que llevaba toda la vida buscando: paz. Cada noche, después del trabajo, regresaba ansioso por verla, por abrazarla, por escucharla hablar de cosas sencillas que, sin saber por qué, le llenaban el corazón. Ya no era el joven millonario que vivía solo para complacer a la sociedad, ni el heredero que cargaba con expectativas imposibles. Ahora era un esposo, un hombre completo, un hombre enamorado. Mariana también había cambiado, pero sin perder lo que la hacía única. Conservaba su humildad, su dulzura, su calma innata. Sin embargo, había adquirido una confianza silenciosa, una fuerza nueva que nacía de sentirse amada, valorada, respetada. Era la dueña de su hogar, la dueña de su destino, la dueña del corazón de Sebastián. Y ese amor tenía un regalo aún mayor en camino. Una mañana temprano, mientras el sol apenas iluminaba los jardines, Mariana llamó a Sebastián. Él llegó apresurado, preocupado por el tono de su voz. Cuando abrió la puerta del dormitorio, la vio sentada en la cama, con sus ojos brillantes, sosteniendo una pequeña prueba entre sus manos. «Sebastián», dijo ella con la voz temblorosa, «vamos a tener un bebé». El mundo se detuvo. Sebastián quedó inmóvil, como si hubiera esperado esa noticia toda su vida sin atreverse a soñarla. Se llevó las manos al rostro y por primera vez desde la muerte de sus padres lloró sin contenerse. Lloró no de tristeza, sino de felicidad pura. Se arrodilló frente a Mariana, apoyó la frente sobre su vientre todavía plano y susurró palabras que ella jamás olvidaría. «Gracias», dijo él temblando. «Gracias por darme una segunda familia. Gracias por devolverme todo lo que pensé que había perdido para siempre». Mariana acarició su cabello con ternura, con amor profundo, con la paz de quien sabe que está viviendo un milagro. El embarazo trajo consigo meses llenos de ilusión. Sebastián la acompañó a cada consulta médica, la apoyó en cada malestar y se dedicó a prepararlo todo para la llegada de su hija. Ya no temía al futuro, ahora lo esperaba con ansias. La mansión se transformó aún más, un cuarto decorado con tonos suaves, juguetes, cuentos infantiles, pequeños detalles que hablaban de esperanza. Y llegó el día en que la vida decidió regalarle al joven que había vivido tantos años atrapado en la oscuridad, una luz nueva, una luz pequeñita, rosada, frágil, una niña, la hija de ambos. Cuando Sebastián la tomó por primera vez en sus brazos, todo su pasado, las noches sin dormir, los años de soledad, el dolor que lo había marcado, se disolvió como si nunca hubiera existido. Esa niña llevaba un pedacito de la dulzura de Mariana, un pedacito de la fortaleza de él y un pedacito de un futuro que jamás creyó que tendría. Los días siguientes fueron una bendición. La mansión ya no era silenciosa. Ahora estaba llena de risas de bebé, de pasos apresurados, de conversaciones suaves en la madrugada. Sebastián se levantaba cada noche junto a Mariana, la ayudaba, la abrazaba, la cuidaba. Su transformación ya era completa. Había dejado de ser un hombre que huía del amor para convertirse en un hombre que lo abrazaba con todo su ser. Una tarde, cuando su hija tenía apenas semanas de nacida, Sebastián salió al jardín con ella en brazos. Mariana lo observaba desde la puerta, con una sonrisa suave.
Él caminó despacio entre los árboles, sintiendo la brisa cálida del atardecer. Miró a su bebé, luego levantó la vista hacia el cielo, como si hablara con sus padres, como si necesitara contarles que por fin había encontrado la paz. Mariana se acercó, abrazándolo por la espalda, apoyando su mejilla entre sus omóplatos. Sebastián la rodeó con un brazo, acercándola más a él. Era un retrato perfecto. El hombre que había perdido todo, al fin había recuperado más de lo que imaginó. Y entonces, mirando a la mujer que lo había salvado, Sebastián pronunció las palabras que serían el cierre luminoso de toda su historia. «Perdí una familia una vez», susurró, con la voz cargada de emoción. «Pero la vida me regaló otra, más hermosa de lo que soñé». Mariana apoyó la cabeza en su pecho. La bebé durmió en sus brazos. La tarde los rodeó con colores cálidos. La historia terminaba allí, con un hogar lleno de luz, un amor nacido del dolor y una familia que después de tantas heridas finalmente estaba completa. Antes de despedirme, quiero hablarte directamente a ti, que llegaste hasta el final de esta historia. Si este romance te tocó el corazón, si te emocionó, si te recordó que el amor verdadero aún existe, te invito a apoyar este canal. Tu suscripción y tu me gusta no son solo un clic, son la forma más hermosa de decir «quiero más historias así», y realmente ayudan a que esta comunidad siga creciendo. Aquí somos una familia que ama los romances profundos, las segundas oportunidades y los finales que sanan el alma. Si tú también sientes que este tipo de historias hacen falta en el mundo, entonces eres parte de nosotros. Escríbeme en los comentarios la palabra familia, porque eso es lo que construyeron Mariana y Sebastián. Y también es lo que estamos construyendo aquí contigo. Y si deseas apoyar aún más, puedes convertirte en miembro del canal. Es una forma especial de impulsar este proyecto, permitiendo que siga creciendo y que yo pueda traer historias cada vez más largas, más hermosas y más emocionantes. Ser miembro es dar un paso más para fortalecer esta comunidad que ama los romances de verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de esta gran familia de corazones que creen en el amor. Nos vemos en la próxima historia.